Buenas chicos, ¿se escucha? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí les mandé al grupo unos archivitos. Esperen que vamos a compartir de vuelta la Lo que pantalla. mandó fue un contrato, profe, ¿no? ¿Cómo? Lo que mandó fue un contrato, ¿no? Le mandé un contrato y está por mandar una libreta de matrimonio, pero la vamos a ver ahora. Igual ahora después se las comparto también. Bien, entonces, si lo tienen ahí en la computadora, el archivo con, a ver, con la presentación de PowerPoint que estábamos viendo recién, a ver si la vemos ahora. Bueno, ustedes acá tienen, como decía previamente, un detalle bien de cómo nosotros partimos, ¿sí? En la clasificación de los hechos jurídicos, de lo que es un hecho de la naturaleza, un acontecimiento cualquiera, y lo diferenciamos de los hechos que tienen consecuencias jurídicas, y dentro de esos vamos a tener los que interviene el hombre, los que no intervienen, que son los hechos naturales, y dentro de los que interviene el hombre vamos a ver toda esa ramificación que tenemos hasta llegar al acto jurídico, ¿sí? Recuerden que la característica fundamental de un acto jurídico es que interviene el hombre, pero que no interviene con la simple voluntad de realizar un acto lícito, un acto de acuerdo al ordenamiento jurídico, sino que tiene un fin determinado, ¿sí? Las palabras básicas o claves para determinar la existencia de un acto jurídico es que quienes participan del mismo tienen una finalidad claramente determinada, que ¿cuál es? Crear, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. Esperen que tengo miedo de dejar a algún compañero afuera. Ahí están. Bien. Entonces, cuando personas que participan de un hecho, de un acto, tienen un fin determinado, que es hacer nacer, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas, vamos a hablar de un acto jurídico. ¿Por qué nosotros decimos situaciones o relaciones jurídicas? Porque una situación, digamos, es distinto el concepto de una situación jurídica de una relación jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero modificar una relación jurídica, estamos hablando de una situación en la cual hay dos personas que están relacionadas, ¿sí? Hay un vínculo. En cambio, si yo tengo la intención de generar una modificación de una situación jurídica, es que yo tengo una situación jurídica específica, por ejemplo, estado civil soltero, y yo quiero cambiar esa situación jurídica. ¿Cómo hago yo para cambiar la situación jurídica de ser una persona soltera a modificarla por una situación jurídica distinta que sería estar casado? ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, modificando el estado civil a partir de qué? A partir de la realización de un acto que se llama matrimonio. ¿Está? Entonces acá les voy a compartir, para que ustedes vean bien, para los que no tuvieron la oportunidad aún, ¿sí? De ver claramente cómo, de alguna manera, uno celebra un acto jurídico de esta naturaleza, ¿no? El matrimonio. Bien, si bien acá ustedes no ven la firma, porque esto es en la libreta lo que se hace es plasmar, es como si fuera un certificado de matrimonio, lo que uno hace, o la gente del servicio, perdón, del registro civil, en este caso fue Ricardo Wortman Varela, era el jefe del registro, lo que hace es plasmar dentro de la libreta lo que aconteció en el libro de matrimonios, en la famosa partida de matrimonio. En el libro de matrimonios, ¿de qué localidad, chicos? A ver, véanlo, vean la libreta, ahí. ¿Dónde se celebró este matrimonio? No. ¿Dónde se celebró el matrimonio? ¿En el 89 puede ser? A ver, ya lo vemos. 31 de marzo del 89. Muy bien. ¿Pero dónde se celebró? Es importantísimo saber dónde se celebró. A ver si lo sacan. Es importante porque fija competencias. Buenos Aires. Eso. Yo no sé qué dice Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, en capital, en la ciudad autónoma. Exactamente. Se casaron en la ciudad autónoma, chicos. En este caso, en la ciudad autónoma. ¿Está? Cuando ustedes vean, ahora podría buscar otras partidas, ¿sí? O certificados.
si ustedes ven, siempre van a tener que establecer en qué localidad, ¿sí? En qué delegación del registro de las personas la persona se casó, se divorció, o dónde está asentado la defunción. Dije creo que divorció, ¿no? Pero en realidad, cuando uno se divorcia, no es que tiene que ir de vuelta al registro para anotar algo, sino simplemente que uno hace el trámite del divorcio y después el propio juez que dicta la sentencia de divorcio libra un oficio al registro de las personas y en la partida se anota en el margen, como una nota marginal, el divorcio. Después se los voy a mostrar para que lo vean. ¿Está? Pero esto, el matrimonio, como ustedes tienen acá a dos contrayentes, es un típico acto jurídico, ¿sí? Es un hecho humano, voluntario y es además lícito, ¿sí? Está dentro del marco jurídico, ¿sí? No es contrario a la ley. ¿Está claro? Cuando nosotros hablamos de un hecho humano voluntario y que no es contrario a la ley, perdón, que es contrario a la ley, eso significa que es un hecho ilícito, un acto ilícito, estaríamos hablando de conductas delictivas, ¿sí? Que pueden ser dolosas o culposas según la intención que tuvo el sujeto al momento de desarrollar la conducta. Bueno, acá tienen un claro ejemplo de un acto jurídico, pero no es el único, y ahora les voy a mostrar otro, vamos a compartirlo, se los mandé creo que también recién por mensaje, a ver si lo tengo por aquí. Tenía uno que era un contrato bien truchito, para utilizar un término bastante coloquial, pero fíjense, este es un contrato de arriendo, un contrato, digamos, de utilización de un predio para pastoreo. Esperen que quiero ver si hay alguien afuera que tenga que... No, bien. Fíjense, ¿quiénes son las partes, chicos, en este contrato? Fíjense, bueno, no está titulado, por eso es un contrato bastante raro, pero que lo tenía acá en un juicio que iniciamos hace poco, y ustedes tienen ahí un contrato que tiene un objeto muy preciso, que es el arriendo de un predio, y vamos a hablarlo un poquito entre todos. Para explotación Entre ganadera. Manuel y Pedro, pero no me pida los apellidos porque... Bien, el objeto del contrato, en el caso del matrimonio, era celebración del matrimonio, en cambio en este contrato ustedes tienen un acuerdo con un objeto preciso, que es la explotación ganadera y siembra de pasturas. ¿Sí? ¿Quiénes, eh, ¿Quiénes son las partes en este contrato? Como bien acá dijo el compañero, son Daniel, Raúl Viruve, por un lado, y por otro lado Pedro Eugenio Aramburu. ¿Sí? Fíjense, chicos, más allá de las deficiencias que tiene este contrato, que fue celebrado en el 2013, allá abajo dice, a ver, no, a ver, mm, es raro, porque dice, se fijan 2 años a partir del 1 de marzo del 2011, uno, digamos, supondría que fue firmado en esa fecha, tiene bastantes deficiencias técnicas este contrato, les adelanto desde ya, pero más allá de las deficiencias, ¿qué es lo que uno ve cuando, por ejemplo, analiza un contrato que hizo un abogado o que hizo alguien así, digamos, a los apurones? Pero lo concreto es que lo concreto es que siempre un contrato tiene más de una parte, en este caso tenemos dos, una persona que sería la locadora del predio, ¿sí? O el arrendador, y por el otro lado tenemos quien va a ocupar el predio, que en este caso sería el arrendatario o el locatario, que es la persona que va a hacer el uso de ese predio a los efectos de la explotación ganadera y de siembra. Bien, obviamente, nosotros tenemos que tener muy claro que este contrato tiene un fin inmediato, ¿sí? Porque es un acto jurídico y las partes lo celebran con un propósito fundamental. ¿Cuál es en el caso de el arrendador? A ver, ¿quién me lo responde? ¿Qué es lo que pretende en este caso el arrendador? Ganar dinero. Exactamente. ¿Y cuál es el objetivo del arrendatario? Poder conseguir el predio para poder laburarlo. Tiene que pagar. Exactamente. Nosotros vamos a tener en cualquiera de los dos casos, y esto ahora vamos a empezar a entrar un poquito a analizar más fino, siempre el arrendador, como cualquier parte en el contrato, va a tener derechos y va a tener obligaciones. Nosotros hasta ahora veníamos analizando el fin inmediato, cuál es la finalidad inmediata de uno y otro. Ahora vamos a empezar a ir un poquito más adentro. Si yo digo que tanto el arrendador como el arrendatario van a tener derechos y obligaciones, a ver quién me dice cuáles son los derechos y las obligaciones del arrendador y cuáles son los derechos y las obligaciones del arrendatario. A ver quién se anima.
el arrendador tiene la obligación de, si se rompe, ponerle hay fuga de gas o no tiene agua, de solucionarle el problema a la persona que le está alquilando, ¿o no? Bien, eso por ahí es más notorio en un inmueble, en un campo. ¿Cuál sería la obligación del arrendador en un campo? Dejar el terreno, profe. Exactamente, permitirle libre uso del terreno, por ejemplo, permitirle el acceso, permitirle, o por lo menos si en el contrato dice que el predio está cerrado, eventualmente mantenerlo cerrado para que el arrendatario pueda hacer un uso adecuado del bien. ¿Está? Pueden ser esos derechos, Igual esas obligaciones. lo que son los derechos y obligaciones no se establecen en el mismo contrato. Por supuesto. Esas Todo son tiene que las estar cláusulas, ¿no, escrito. profe? Bien, 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 muy bien. Yo les dije al principio que siempre un contrato es ley para las partes. ¿Quién fue el que dijo este tema de lo recién? ¿Quién habló recién? ¿Gastón? Sí, sí, sí. Bien, Acá Gastón. estoy. El tema es el siguiente, Gastón. Como efectivamente decís vos, el contrato es ley para las partes. Es ley para las partes. ¿Pero qué significa esto? Si el contrato es ley para las partes, vean el contrato que ustedes tienen acá, que ocupa una carilla, que me das pie para hacer otra cosa, que ahora lo voy a hacer. Pero bien, vos tenés este contrato. Este contrato de una carilla es ley para Daniel y es ley para Pedro, que son partes en el contrato. Ahora, ustedes piensan, esto analizándolo muy por arriba, piensan que este contrato regula todas y absolutamente todas las circunstancias que pueden llegar a desarrollarse en el contrato en el lapso de 2 años. No. No, Hay situaciones que no están de alguna manera reguladas en el contrato de arriendo que ustedes tienen aquí, y cuando el contrato omite regular ciertas cuestiones, ¿qué pasa? Supongamos que hay cuestiones que no están reguladas debidamente en el contrato. Por ejemplo, ya les digo, a ver, aguárdenme un segundito. Supongamos que yo soy arrendatario, ¿sí? Y de pronto llovió y yo no puedo ingresar ni salir del predio. Mi pregunta es, el acceso al predio, ¿a quién le corresponde? ¿Al arrendador o al arrendatario? al arrendador, Si yo estoy del lado porque de la... A ver, dígame, dígame. No, el arrendatario. Bien, arrendatario es el que está en este caso alquilando el lugar. sí, el que alquila. Ah, Rodrigo, si yo te digo que te alquilé el lugar y de pronto tenés 10 cuadras anegadas con 1 metro de agua, a vos, como arrendatario, ¿no reclamarías algo al arrendador? Por ejemplo, no pagar un mes, o por ejemplo, una reducción del alquiler, algo. ¿Se lo reclamarías o no? Sí, se lo reclamaría. Pero si está en Exacto, el contrato, no puedo decirle nada tampoco. muy bien. Ahora, si en este contrato no está plasmado, Igual una sí, pregunta. En dígame, caso de que se firme un contrato y haya algo aclarado y bueno, lo que sea, pero que esa cuestión vaya en contra de la ley, en caso de que alguien reclame, ahí por más que el contrato lo diga, se tiene que revisar o hacer algo, ¿no? Porque no puede un contrato ir en contra de la ley. muy bien, muy bien. La pregunta del millón. A ver, ¿sabes cuál es la respuesta para ese tipo de preguntas? Nuestro derecho, como nosotros vimos cuando arrancamos la cursada, establece que hay algunas normas legales que son de orden público, ¿sí? Hay normas que no se pueden dejar de lado por la voluntad de las partes. Específicamente, en lo que es el derecho civil y el derecho comercial, rige el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa esto? Que si no hay una violación a una norma de orden público y yo pacto algo que puede ir en contra de la regulación legal, ¿cuál es de alguna manera la regulación que va a primar? ¿La regulación que yo celebre en el contrato o la regulación que establece el Código Civil? ¿Qué les parece? la que, Voy de, la que establece el Código Civil. voy de Y acá vuelta. yo diría que va a depender de la gente, porque si no ninguno tiene problemas, va a valer lo que diga el contrato, pero si alguno tiene algún problema y reclama, ahí sí va a valer lo que dice la ley. Bien, Es como que depende de la ganas de reclamar que tenga. muy bien. Les respondo. En principio general es que, salvo algo que no esté plasmado en el contrato,
salvo algo que no esté plasmado en el contrato, y a lo que las partes se obligaron específicamente, se va a aplicar en forma supletoria la regulación que hace el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque las partes tienen libertad para contratar y tienen libertad para celebrar las condiciones del contrato. Lo único que prohíbe la ley, es que uno vaya en contra de la norma cuando eso puede afectar de alguna manera derechos que son de orden público. ¿Cuál es el tema? Si, por ejemplo, hay una norma que establece que sí o sí, por ejemplo, el plazo de los contratos de alquiler, si una norma que es de orden público, esto es indisponible para las partes, fija que los contratos de alquiler tienen un plazo mínimo legal de 3 años, nosotros no podemos celebrar un contrato que vaya en contra de una norma de orden público. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la norma establece que es un plazo inamovible e inmodificable para las partes al celebrar un contrato. ¿Sí? Ahora, no todas las normas del Código Civil son de orden público. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos lo que es la regulación que el código hace, después lo vamos a ver bien cuando veamos contratos en particular, pero si nosotros analizamos la regulación que hace el Código Civil de, por ejemplo, los derechos y las obligaciones de los locadores y de los locatarios en el contrato de locación, vamos a establecer que el código, vamos a ver que el código establece que el locador tiene la obligación de garantizarle al locatario el uso y goce debido, ¿sí?, adecuado, de la cosa que se dé en locación. Vamos a traducirlo. Si yo le otorgo a Gastón Mudolón un inmueble en el marco de un contrato de locación, yo le puedo dar un inmueble que tenga 10 goteras y se le lluevan todas las habitaciones. ¿Puedo hacerlo? No, Recuerden que la Y ley como dice, poder puede. ahí está, De ahí recuerden que que, yo reclame es tema mío, bien, ¿no? recuerden que la ley dice que yo tengo que garantizarle el buen uso o las condiciones de uso adecuadas del inmueble, bien, o de la cosa que yo doy en locación. Ahora, eso dice la ley, pero si yo le alquilo a Gastón y yo digo en el contrato, en la cláusula tercera o cuarta, como ustedes ven acá en el modelo, que yo le alquilo a Gastón Mudolón el inmueble de la calle Pueyrredón 500 de Alejandro Cor, que tiene 8 goteras, pero que para compensar esa situación, Gastón no me va a pagar el alquiler, por ejemplo, por el plazo de 2 meses. Estoy yendo en contra de la ley porque no le estoy garantizando un lugar en óptimas condiciones. Pero yo, ¿puedo celebrar ese contrato? Obviamente que sí. Yo puedo ir en contra de lo que dice la regulación porque yo lo pacto con Gastón. ¿Está claro? Uno en muchos casos puede ir, ¿sí?, por fuera de lo que dice la ley porque estrictamente el Código Civil no es una norma de orden público. Hay normas de orden público, ojo, hay algunos artículos que son de orden público, pero muchas de las regulaciones que hace el Código son de aplicación supletoria, chicos. ¿Qué significa? Que si ustedes firman y se obligan y dicen que renuncian a cualquier tipo de reclamo de lo que están firmando, ustedes tienen un gran problema, que es que aunque después digan que el código dice otra cosa, ustedes están obligados porque el contrato es ley para las partes. ¿Se entiende, Gastón? Sí, claro, gracias. No. Entonces, ¿cuál es el tema? Ustedes tienen que identificar, cuando van a firmar un contrato, cuáles son las normas de orden público que ustedes, aunque firmen una cosa, ¿sí?, no los va a obligar a futuro. Les voy a dar un ejemplo. Ya les di uno, el ejemplo de el plazo mínimo en los contratos de locación. Si yo firmo un contrato de locación con Lili Fernández y le pongo un plazo de duración del contrato de 1 año, ¿qué puede pasar al año y 1 mes? Si por ejemplo Lili dice no me quiero ir. usted la puede desalojar tranquilamente porque hay un papel firmado, No. Bien, muy bien, está bien ¿no? lo que decís, pero ojo, no. Sí. ¿Sabes por qué no podría yo desalojarla? Porque el plazo mínimo de los contratos de alquiler es de orden público. ¿Qué significa? Que si yo firmo, ¿sí?, un plazo mínimo al establecido por ley, luego el locatario que se ve afectado
o afectada por esa cláusula, me puede plantear de que va a hacer uso del mínimo establecido por la ley de locaciones urbanas y va a querer que yo le fije nuevo canon locativo, pero que se va a quedar por el tiempo que establece la ley. ¿Está claro? Esos son ejemplos de situaciones que están reguladas por la ley, pero que son de orden público. De lo contrario, siempre las normas del Código Civil son supletorias, chicos. ¿Qué significa esto? Que va a primar, en principio, lo que diga el contrato. ¿Está bien? En algunos casos, la ley regula las situaciones entre las partes de una manera, pero deja abierta, ¿sí?, la posibilidad a que las partes pacten cuestiones distintas a lo que dice el código. ¿Está claro? Sí, profe. Por ejemplo, en el caso que yo le planteaba recién a Rodrigo, si yo fuera arrendador y yo supiera, por ejemplo, si yo supiera que el terreno se inunda, ¿sí?, o las calles se inundan en épocas de lluvias, ¿qué tendría que poner en una cláusula? Podría hacerla con la letra la más Tendrías que chiquitita. especificarlo, profe. Exacto, yo lo haría con la letra más chiquitita posible y pondría, siendo arrendador, ¿no? Pondría la parte arrendataria, Rodrigo Pellegrino, declara que ha visitado el lugar con anterioridad, ¿sí?, que conoce las circunstancias vinculadas a los accesos y que asume toda responsabilidad en el caso de, por ejemplo, situaciones sobrevinientes, como por ejemplo lluvias e inundaciones. Chau, listo. Él firma eso y el día que se inunde todo no me puede reclamar nada. Porque yo le voy a decir, en la cláusula cuarta, yo te mencioné que vos te hacías cargo de cualquier situación vinculada al tema de inundaciones. ¿Me explico? Eso es lo que hace que uno, cuando tenga que firmar un contrato, tenga que leer muy bien qué es lo que está por firmar, ¿sí? Porque ahí es donde uno después sabe si puede reclamar o no. ¿Está claro? Igual después vamos a ver varias. Este estaría muy bueno, este contrato, para que lo analicemos y veamos las fallas que tiene, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, Sí, en caso de que usted no haya aclarado que en caso de que todos los años en una cierta época se inunda, sí. ¿la otra persona tendría que demostrar que usted ya lo sabía? No, lo primero que tendría que demostrar es el perjuicio. Por ejemplo, si ustedes, vos, Juan Pablo o Rodrigo, alquilaron el lugar, lo que tendría que ir corriendo, una vez que se les inundan los accesos, es agarrar el código y todo lo que no esté regulado en este contrato, van y leen el código. Y donde ustedes se puedan apoyar en una norma del código para poder reclamarle al arrendador, le reclaman. Por ejemplo, vamos al código y establecemos que en el tema de la locación de inmuebles, el locador o arrendador le debe garantizar al otro el buen uso o el libre uso o el uso adecuado del bien que se da en locación. Ahora, si yo alquilé el lugar para pastoreo, si lo alquilé para criar ganado, pero de pronto no puedo entrar con camiones para quitar la hacienda, para levantar la hacienda, ¿yo puedo decir que el uso es adecuado? No. Entonces yo podría reclamarle, por ejemplo, al arrendador. Ojo, esto es a título hipotético, pero le podría reclamar, ¿sí?, el debido cumplimiento del contrato y después uno puede llegar a pactar de qué forma hacerlo, ¿está? Pero yo tranquilamente podría apoyarme en esa norma del Código Civil para poder reclamarle al arrendador. Pensemos que cuando alguna circunstancia no está de alguna manera bien regulada en el contrato, la norma que yo tengo que aplicar en forma supletoria, ¿cuál es? La regulación que hace el Código Civil de este contrato. ¿Está claro? ¿Está claro, Juan? Sí, claro, se entiende lo que hay que hacer. Siempre recuerden que la regulación contractual es la primera, es la que aparece en el contrato. Luego, si algo no está regulado, se aplican las normas legales que obviamente se vinculan a este contrato en particular. ¿Por qué? Porque en el Código Civil, nosotros tenemos en la parte de contratos una regulación general que es para todos los contratos, que establece las formas, que establece por ahí la capacidad de objeto, un montón de cuestiones vinculadas en términos generales a los contratos. Y después tenemos la parte especial
o la regulación particular que hace el código de cada tipo de contrato en particular. Contrato de compraventa, locación, mutuo, cesión y demás. Todos los contratos, los tipos de contratos tienen una regulación específica. No todos, hay algunos que no están regulados, pero bueno, así es digamos, la técnica del código. Parte general y parte especial de los contratos. Entonces nosotros, en cada caso puntual, y por eso el tema, digamos, de que ustedes cuando hagan un examen no tienen por qué estar separados del código. ¿Por qué? Porque en el ámbito del derecho, yo como abogado siempre tengo el código a mano. Constantemente uno lo que hace es leer de vuelta, siempre estar en la búsqueda de la forma que está regulado una situación jurídica, porque no es memorizar el derecho, sino simplemente saber dónde buscar y cómo aplicar la ley. ¿Está? Usted tiene que saber bien dónde ir a buscar en caso de una situación que por ahí sea confusa del ámbito jurídico. Esperen que les voy a mostrar. Fíjense este modelo de contrato, chicos, y traten de visualizarlo y retenerlo visualmente, porque ahora vamos a ver otro modelo que es una escritura pública de una compraventa de inmuebles. A ver si la tengo por acá. Recién vieron un instrumento privado, que era ese contrato, y a diferencia de un documento privado, lo que ustedes tienen acá ahora es una escritura. ¿Vieron? La diferencia fundamental de la escritura a un contrato es quién realiza el acto, ¿sí? Y la forma que tiene un acto y el otro. Una escritura siempre la hace un escribano. Ustedes tienen acá una escribana acá de la zona, la doctora Fernández de Ayam, que es en el marco de la ley de regularización dominial, que después lo vamos a ver, que es el tema, digamos, de evitar un juicio de usucapión, que es para quedarse con un inmueble después de una posesión de más de 20 años. Bueno, acá no se lee muy bien, pero la parte que interviene en esta escritura es doña Elba Mabel Paglierino, por lo que veo acá, y otras personas más, que en este caso realizan un acto de declaración en los términos de la ley 24.374, pero fíjense la forma, chicos. ¿Ven? Esto es una escritura, ¿sí? Va a ser un escribano en una matriz que explica todo lo que la parte se presenta a declarar. Después lo van a tener en el archivo que les acabo de mandar. Identifica el bien inmueble sobre el cual se hace la declaración. Esto es un acta, no es un contrato, ¿no? Esto es un acta, esto es un ¿O acta es un notarial. contrato? Esto es un acta, chicos. Pero la forma quiero que vean. Una forma, que es la que ustedes tienen en lo que es el contrato de arriendo, y otra que es esta forma en el marco de una escritura pública. En el primero de los casos tienen la firma de las partes que participan, arrendador y arrendatario, y acá tienen esta acta de regularización nominal, que es un acto jurídico unilateral, pero que es una persona que declara que está en un bien inmueble frente a un escribano. Esta es la persona que declara, acá creo que son dos, y frente a un escribano a los efectos de poder consolidar un derecho respecto a un inmueble. Después vamos a ver bien cómo se hace y para qué sirve esto. Pero acá tienen un típico acto jurídico bajo la forma de una escritura pública. ¿Ven la diferencia? Es abismal, ¿sí? Los datos, términos, cláusulas, menciones que se hacen en el marco de una escritura pública, hecho por un escribano, de lo que es un contrato particular, un documento privado, ¿sí? Hecho por dos personas en el marco de un contrato de arriendo. Espero que les quiero ver un poquito. Bueno, les pregunto, ¿ven ustedes bien la diferencia entre un caso y otro? En el primero teníamos un contrato bilateral en el cual ustedes pueden ver a un arrendador y un arrendatario. En este caso puntual, es un acta, ¿sí? En la cual una persona declara frente a un escribano que está en el uso y goce de un inmueble a los efectos de que le otorguen, ¿sí?, una escritura que va a tener naturaleza provisoria en el marco de esta ley por 10 años y después se hace una consolidación definitiva. Se los podría explicar porque es un tema muy interesante, pero bueno, para que vean la forma. Por ahora es la forma, chicos. Acá tenemos un acta notarial, ¿sí? Y en el otro lado teníamos un contrato de arrendamiento. ¿Ven la forma? Cuando ustedes hablan de un contrato o de una escritura pública, vamos a ver que lo que varía en un caso y otro es la forma. ¿Por qué? Porque los actos jurídicos
tienen 4 elementos, ¿sí?, que son los que constituyen, ¿sí?, la naturaleza específica del acto. Uno es la forma, y ahora vamos a ver bien cuáles son los otros. ¿Alguna duda? No. Bien, ¿están visualizando ahí el... A ver si tengo algún chico más para... Yo tengo verde, no sé qué onda. ¿Ahí ven verde, chicos? Es como que se Yo lo está veo abriendo verde, pero recién. como que se va liberando la imagen. Se ve que Está está cargando. cargando. Bueno, a ver si lo pueden llegar a ver. Tenemos un cachito. Ahí está, profe. Ahí ¿Está? está, profe. Bien, bien, bien. Bueno, ahí tienen la clasificación. Cuando nosotros avanzamos a lo que es la teoría general de los actos jurídicos, no sé si lo están viendo, vamos a decir que dentro de lo que son, esperen que se los voy a explicar primero antes de que veamos ahí el PowerPoint para que lo entendamos. Cuando nosotros hablamos de actos jurídicos, vamos a estar siempre hablando, digamos, de conductas humanas que tienen un fin inmediato, que es la creación, la modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, como ya se los explico. Ahora, cuando un ser humano quiere llevar adelante o desarrollar un acto jurídico, se dan dos situaciones. Una a nivel interno y otra a nivel externo. Una a título subjetivo y otra a título objetivo. Nosotros vimos esto cuando vimos el tema de costumbre. ¿Recuerdan? La parte subjetiva era la parte que estaba de alguna manera relacionada con la intención, la voluntad del sujeto que realizaba la conducta. Y la parte objetiva era lo que nosotros veíamos en la realidad, ¿sí? Una persona, por ejemplo, caminando por un lugar, y ese caminar por un lugar les daba, por ejemplo, un derecho a realizarlo a través del tiempo, sin oposición de terceros o sin que un tercero pudiera impedirlo. Lo objetivo es lo que nosotros vemos con nuestros ojos, y lo subjetivo es lo que escapa a la vista, pero que está en la voluntad, en el interior del sujeto. Este tipo de diferencias en el derecho es clave en un montón de cuestiones, por ejemplo, como vimos hoy, con el ejemplo, digamos, del disparo al cuadro, la parte objetiva es qué es lo que ustedes ven cuando yo estoy portando un arma, y lo que yo hago en la realidad, ¿sí?, las modificaciones que introduzco en el universo real, y otro es lo que yo pienso. ¿Sí? Si yo miro el cuadro y no desarrollo ninguna conducta, yo subjetivamente puedo tener intenciones de dispararle con un bazooka, pero mientras que yo no haga nada, eso es de la esfera de mi intimidad, ¿sí?, la parte subjetiva. Bien, en el ámbito de los actos jurídicos también tenemos una cuestión o un costado vinculado a la subjetividad y otro costado vinculado a la objetividad, a lo que yo puedo ver. Bien, en el ámbito subjetivo, para que yo pueda desarrollar un acto jurídico, tengo que actuar en forma, digamos, tengo que actuar con 3 elementos. Con discernimiento, esto es una comprensión de lo que hago. ¿Qué es el discernimiento, chicos? Yo me pongo delante de esto, que es un acto, un contrato, un libro, algo que tengo que llevar adelante. Yo tengo un fin inmediato, que es, por ejemplo, celebrar el contrato de arriendo, y yo tengo que poder discernir lo que voy a hacer. Esto significa comprender lo que voy a firmar. En el caso del contrato de arriendo es poder leer las cláusulas, y en el caso de el acta de regularización dominial, es que la escribana me explique que yo con esa acta notarial, dentro de 10 años voy a poder tener la escritura definitiva de ese inmueble. ¿Está? Entonces, si a mí me explican cuál es la consecuencia de lo que voy a firmar, lo firmo. ¿Por qué? Porque yo puedo discernir, yo tengo capacidad para discernir. Entonces, ustedes en el caso, digamos, del contrato de arriendo, vieron que esa persona firmó al pie del contrato. Esa firma me da a mí que pensar de que la persona tenía discernimiento, que lo que está en ese contrato lo analizó, lo entendió y desarrolló su conducta final de firmar.
pero no alcanza con tener discernimiento. Yo puedo ser una persona que tiene discernimiento, que puede comprender, pero no tengo intención de llevar adelante el acto. ¿Por qué? Porque la intención, esto es, la voluntad de llevarlo adelante, es otro elemento del acto jurídico. No alcanza con tener discernimiento, ser una persona que puede comprender, sino además, quien celebra un acto jurídico tiene que tener intención de realizarlo. La falta de intención puede generar, ¿qué cosa? La nulidad del acto. Lo mismo que la falta de discernimiento. Si una persona realiza un acto jurídico, pero no tiene discernimiento, el acto puede ser declarado nulo. Si la persona realiza el acto teniendo discernimiento, pero sin libertad, perdón, sin intención, también puede ser declarado nulo. Pero también, para que el acto jurídico sea válido, necesita un tercer elemento, que es tener discernimiento, tener intención, pero además tener libertad. ¿Por qué? Porque si a mí me hacen firmar el contrato de arriendo, pero cuando yo lo firmé, lo tenía a Gastón Mudolón, que era el arrendador, ¿sí?, con una pistola apuntándome la cabeza, ¿yo tenía libertad? No. Si yo recibí un mensaje amenazante diciendo que tenían a mis hijos en un lugar y yo tenía que firmar el contrato, y si no lo firmaba, les pasaba algo, ¿yo tenía libertad para firmar? No. Entonces, la libertad es un elemento, ¿sí?, subjetivo que tiene que estar como requisito en cualquier acto jurídico. Lo mismo que la intención y lo mismo que el discernimiento. Entonces, en la esfera subjetiva, quien lleva adelante un acto jurídico tiene que actuar con discernimiento, con intención y con libertad. Y la falta de algunos de estos elementos puede generar que el afectado, ¿sí?, el otorgante del acto, diga: pido la nulidad de ese contrato porque yo, cuando lo firmé, no actué con discernimiento, no actué con libertad o no actué con intención. Un caso... ¿Se puede hacer eso? ¿Sí? ¿Qué están diciendo las hijas de Maradona respecto de los contratos que firmó Maradona con el abogado? Que no estaba en sus cabales, digamos. Bien. ¿Y qué está diciendo entonces? ¿Actuó con libertad? Que no era Sí. sano. Exacto. Está diciendo que actuó sin discernimiento, que no comprendía, ¿sí?, lo que estaba haciendo. Ese es un claro ejemplo. Pero solamente los contratos, o sea, todo lo demás no. No, fue un momentito que le agarró una locura y el resto está todo bien. La plata que ellas recibieron está todo ok, pero respecto al contrato está todo mal. Pero ven, ahí tienen un ejemplo clarísimo de un pedido de nulidad del acto. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. ¿Lo ven? ¿Y cómo el juez que va a anular esa acta o lo que sea, cómo lo verifica que fue así? Con peritos. Porque hay que verificar eso. Ya, es muy difícil, pero se puede hacer. Si uno puede determinar que al momento de celebración del acto la persona realizaba comúnmente actos, digamos, que son demostrativos de que no tenía discernimiento, tranquilamente el juez puede anular el acto. Bien, es un tema muy interesante. La clase que viene vamos a tratar voy a tener fallos para que ustedes vean, o por eso los voy a ir viendo, adelantando, para que veamos bien cómo uno puede atacar los actos jurídicos. ¿Está? ¿Sí? Bueno, ahí ya les pasé el apunte, vayan viéndolo, porque después vamos a ver el tema de vicios de la voluntad y vicios de consentimiento. ¿Está? Chicos, no los abrumo más, vayan en paz. Bueno, gracias, profe. Después Bueno, pase una el pregunta. video de la clase, por favor. Sí. ¿Qué les iba a decir? Si tienen alguna pregunta, la pueden pasar al grupo y después lo vamos viendo. Listo.